nombre es José Alarcón, como habían dicho, ingeniero civil eléctrico y bueno, la verdad es que hice una presentación un tanto resumida, de manera tal de poder interactuar más bien con ustedes. Si tienen alguna consulta, de inmediato empezar a hacérmela nada más en el transcurso de la misma presentación. Así evitamos justamente el común de que al final se hagan las preguntas. ¿Les parece? ¿Ya? Ya digo. Bueno, el tema en realidad va a ser... ¿ocupas? Bueno, el tema, como decíamos, ¿cierto? Son energías renovables, no convencionales, que ya todo es un tema que está en boga, ¿cierto? Que utilizamos paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Energía eólica, energía mareomotriz, que no es muy utilizada en esta zona, pero sí existe. Em, Vamos a esperar la presentación y así enseguida comenzamos con la introducción. Disculpen, ¿alguno de ustedes tiene alguna instalación fotovoltaica en alguna propiedad de ustedes o no? ¿Nada todavía? ¿Están pensando en algún momento hacer eso? ¿Sí? Ok, están todos entusiasmados. Perfecto. No, es que con respecto al tema del colega anterior, efectivamente, o sea, lo de las mangas. No hay muchas personas que, en cierta forma, no hay muchas personas que inviertan en ello, pero eso tiene un costo asociado y por ende el producto al final, el precio del producto también encarece un poco y la gente que somos los consumidores finales debemos entender eso. En Europa también, como decían ustedes, existen ciertas entidades que premian, o más bien dicho, prefieren justamente la compra de productos que tienen ciertos estándares de fabricación o de producción. Y justamente, exacto. Ok, vamos a comenzar con algo que aspectos, bueno, aspectos energéticos del riego presurizado. Este es el título que está encomendado, pero netamente tiene relación con energías, ¿cierto? Renovables no convencionales. Empezamos con un tema, una definición de sustentabilidad que tiene relación con lo mismo que estamos hablando. Todo esto está encadenado, concatenado y está bueno, y sería bueno que todos en cierta forma estuviésemos inmersos en ese tema y asumiéramos justamente qué significa ser sustentable. En este caso, la eficiencia energética puede permitir el crecimiento económico. Esta es una definición, ¿eh? Una definición en la cual voy a leer. La eficiencia energética puede permitir el crecimiento económico, reducir las emisiones y mejorar la seguridad energética. Las políticas de eficiencia energética adecuadas podrían permitir al mundo lograr más del 40% de los recortes de emisiones necesarios para alcanzar sus objetivos climáticos sin una nueva tecnología. Esto lo dijo eh, el personaje ahí está ahí, el que es el director ejecutivo justamente de la Agencia Internacional de Energía. ¿Ya? Es una pequeña definición nomás para entender el término de la sustentabilidad y llevarlo con nosotros a diario. Bueno, primero hice una búsqueda del sitio acá, que justamente hay una serie de herramientas que hoy en día existen en el mercado y todos podemos hacer uso de ellas también, que es justamente la dirección que tenemos ahí, Solar Mi Energía, que todos la podemos usar. Uno al introducirse en esa página puede rescatar datos interesantes que son bases de datos de energía solar, de viento, y energía justamente geotérmica también, aunque no nos guste mucho. Pero el término es que podemos rescatar información, proyectar cuál es el consumo, cuál es la energía solar que tenemos disponible en la zona en donde estamos buscando, y así proyectar también instalaciones fotovoltaicas, que también te permite la misma página. ¿Ok? Bueno, yo busqué la dirección de acá, Cuncumen, ahí está. Sí, es el mismo. Sí, que ahora se modificó un poco, sí, ahora es más amplio. ¿Ya? Te permite un abanico justamente de posibilidades de investigación. ¿Ya? Bueno, es el mismo, si se dan cuenta, aquí está Cuncumen. Y bueno, el sitio descrito, ¿cierto?, en coordenadas geográficas. Y obtuve unas pantallazos justamente de la radiación solar que ustedes tienen acá, la cual, la mínima,
es del orden de los 2 kilowatt hora por metro cuadrado. Los paneles solares generalmente trabajan sobre los 800, los días nublados, considerando días nublados, ¿no? Entonces, sí, está en 2.18 kilowatts. Está en las coordenadas, la unidad de medida vendría siendo kilowatt hora por metro cuadrado, ¿no? Entonces, para tener una idea, un panel solar para que funcione en forma óptima, ¿cierto? Desde los 800 sin ningún problema está funcionando, ¿no? Así que estarían súper bien. Acá también tenemos, bueno, no se aprecia muy bien, pero si ingresan a la página, buscan en la zona y te puede emitir justamente un completo informe de la zona con todos los datos de acá históricos. Y que marcan, en cierta forma, una tendencia justamente a cómo está el mercado, cómo está la radiación solar. Bueno, acá tenemos, este es un sistema, soy yo. Bueno, acá tenemos nosotros una planilla que muestra la radiación solar durante todo el año, ¿ya? Todo el año por hora. Entonces, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59, evidentemente, tenemos desde enero hasta diciembre. Y si se percatan, ¿cierto? En los primeros meses y en los últimos meses de cada año, efectivamente tenemos mayor radiación solar más temprana. Por ende, lo que da justamente el horario de verano. Horario de verano, ¿cierto? Evidentemente tenemos más radiación solar desde más temprano. Bueno, estos son dos de las cantidades de imágenes y de información que les puede entregar justamente este portal. Y esta es de libre uso y todo, ¿ya? Por eso es que es una buena herramienta, ¿ya? Exacto. Si se dan cuenta, este es de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, que en realidad la radiación solar es muy baja, ¿cierto? Desde las 8 de la mañana ya empieza a notarse radiación solar. Esta es es una de las gráficas, que muestra sobre la radiación solar que está incidente justamente en el ángulo del panel solar. Hay otra que es un poquito más elevada, pero esa es horizontal al plano de la Tierra, ¿no? Por eso es que mostré esta, dado que da una radiación real. Nosotros podríamos empezar a trabajar perfectamente desde las 667 que hay muestra, que no se grafica muy bien acá por la resolución, pero perfectamente podemos trabajar en esa área, ¿ya? Dado que los paneles solares ocupan alrededor de 2 metros cuadrados, bueno, 1,90 m, pero casi 2 metros cuadrados cada panel. Voy a continuar ahora. Bueno, esa fue justamente para demostrarles, ¿cierto?, que el gobierno en cierta forma se está preocupando, invirtiendo bastante datos, bastante dinero justamente para estas bases de datos y también para poder acceder a beneficios justamente a la agricultura. Bueno, voy a ir de lleno con el tema de las energías renovables, las cuales hoy en día, como había mencionado en un comienzo, tenemos energías renovables del tipo eólico, fotovoltaico, geotérmica, mareomotriz, entre otras más, ¿ya? Y la gracia que tiene es que estamos utilizando justamente energías que no son producidas por elementos fósiles, ¿cierto? Combustible. Voy a ir directo a lo que nosotros estamos aplicando acá, ¿ya? Para no introducir más en la normativa nacional vigente, que en realidad eso está en la red, es cosa de buscar, ¿cierto? NetBuilding y estaría todo ahí. Lo que a ustedes les interesa, yo creo, es saber los distintos sistemas de bombeo en forma alternativa, o como alternativa, ¿cierto? Que se están viendo hoy en día y que están surgiendo cada vez más y mejorando, justamente siendo más eficientes. Nosotros hemos utilizado bastante estos sistemas. Dentro de ellos están esta aplicación, que es un sistema off-grid, en el cual tenemos esto es un esquemático nada más, o sea, no es que sea tal cual, ¿ok? Tenemos nuestro sistema de paneles solares. El panel solar alimenta a un driver, a un equipo eléctrico, el cual convierte la señal, la energía generada por los paneles fotovoltaicos, la convierte en energía alterna y la suministra a nuestra bomba de energía alterna. Las mismas que ustedes tienen, ya sea bomba de piso o bomba sumergible, ¿ya? Monofásica o trifásica, da igual.
También existen esos sistemas hoy en día, así que se puede aplicar a cualquiera. La gracia es que también estos sistemas off-grid, ¿por qué se les llama off-grid? Porque están desconectados a la red, ¿ya? No necesitan estar conectados a la red. Mientras tengamos energía solar suficiente, nuestros paneles entreguen una energía suficiente al conversor y el conversor a nuestra bomba, ¿ya? Todo eso se calcula en base justamente a la tecnología que tiene el conversor, que va a depender también. Estos son, no sé si han escuchado hablar de los variadores de frecuencia. Ya. Los variadores de frecuencia justamente es una caja negra en la cual ingresa variador de frecuencia, ingresa energía alterna y a la salida igual sale energía alterna, pero se puede modular. Entonces tú puedes controlar la velocidad del motor, controlar en cierta forma los consumos de energía, los gastos energéticos, ¿ya? Y en base a eso se utilizó justamente la tecnología de los paneles, de los variadores de frecuencia para poder utilizarlo con la energía solar. Porque casualmente, ¿cómo es el funcionamiento de un variador de frecuencia? Es que transforma la energía alterna que entra, la transforma en continua y luego la transforma de nuevo en alterna, modulando justamente las velocidades y todo lo demás. Y eso fue un avance justamente en cuanto a economía energética. Y se traduce obviamente en lucas. Entonces, casualmente estos paneles solares generan energía continua. Entonces, los mismos equipos que son variadores de frecuencia, esa energía, esos cables que salen textualmente, esos cables se conectan a la parte DC, continua. Y de esa forma nos evitamos tener todo lo anterior de un variador de frecuencia convencional. Mucho tecnicismo quizá, pero quizás es una introducción para poder darle, ¿no? Dime. ¿Sí? También funciona con un sistema de generación eléctrica diésel. ¿Sí? Por lo que te estoy entendiendo, no hace falta el convertidor. Porque el panel solar, si yo instalara paneles solares, en paralelo a esta instalación, voy a tener corriente continua. ¿Sí? Pero el variador de frecuencia me serviría para transformar esa corriente en corriente alterna. Que eso es lo que no, Sí, porque tú sí, dijiste que pasaba, entraba alterna, sí, dentro del variador de frecuencia se transformaba en continua sí, y después volvía a salir alterna. exacto. Exacto. Ese es un variador de frecuencia convencional, ya el que siempre se utiliza para Sí, los es equipos. un Siemens de 22 El kilowatts. mismo, el mismo, exacto. Entonces, esos funcionan de esa forma. Los que se aplican a la industria, todos estos variadores de frecuencia se aplican a la industria. Y sucede que cuando empezó el boom de la energía renovable, se percataron de que, oye, este variador de frecuencia tiene un enlace, una parte al medio de este equipo, tiene dos barras, que es continuo. ¿Por qué no nos conectamos ahí mismo? Dijeron. Entonces van con los paneles solares, generaron el voltaje adecuado, lo conectaron y tenemos la salida. Y sería. Y esa fue la gran innovación que fue hace mucho tiempo atrás. O sea, a mí no se me ocurrió, pero eso fue. Siendo, fue basado en el variador de frecuencia. Claro, claro. Un poco, para entender un poco la... Exacto. O sea, en estricto rigor ahora uno va al comercio, ¿cierto? A comprar todos estos dispositivos y le llaman, no sé, driver o convertidor, ¿cierto? Hay tecnicismos con respecto a las definiciones de cada una de las palabras utilizadas, pero bueno, driver. Driver porque es un controlador. Te controla la energía que entra y la saca a un antojo programado. Entonces, de esa forma tú, lo único que hace, anda un bípedo al lado aquí. Entonces, ¿qué sucede? Tú solamente te limitas a configurar tu motor, el tipo motor, y el sistema funciona solo, sin ningún problema. Usted presiona Run, o bien, o sea, encender, ¿cierto? Y gira solo, o bien funciona en forma automática, solo, automático. Entonces, fantástico. Lo que decía es que este es un sistema off-grid, porque si usted tiene un cultivo, ¿cierto? Lejos de la casa, del sistema donde está el suministro eléctrico, ¿cierto? Convencional, chuta, no sacamos nada con tener ahí o sea, no podemos llevar con un cable hasta esas distancias, que pueden ser kilómetros. Por ende, nosotros se hacen este tipo de instalaciones de manera tal de poder dejar, en cierta forma,
no estar, eh, claro, o sea, no estar con problemas porque no llega la energía eléctrica allá o porque no tenemos la capacidad de ir a comprar ciertos los productos para hacer el cableado tan lejos. Entonces, se hace este tipo de instalación, la cual no requiere un sistema eléctrico externo. Pero también estos sistemas han evolucionado y dijeron, hay personas que no quieren tan solo regar de día, también tienen que regar de noche. Entonces, estos sistemas tienen la opción de conectarle ya sea un generador o conectarlo directamente a energía eléctrica. De manera tal de que cuando no hay suficiente energía solar, se enciende igual el equipo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, dígame. Pones un panel solar y tú no lo ocupas 3 veces a la semana, ¿qué pasa con la otra energía? Si está en sistema off-grid, así, se perdería. A no ser que tuvieses la inversión de un sistema de respaldo de batería, por ejemplo, que también se podría hacer, ¿no? Que también se permite eso. Otra consulta. Ujú. También me gusta este sistema del medio ambiente porque tú proteges el medio ambiente, pero es muy caro de colocar paneles. El costo. Sí, sí, aún hoy en día igual ha bajado bastante. Desde, no sé, hace 2014 yo empecé, 2014 hoy en día ha bajado, yo creo, 30%, 40% de lo que estaba antes, los valores. Hoy en día hay una gran gama de productos que si bien son chinos o no, pero hay algunos productos que son bastante de muy buena calidad. Nosotros hemos probado varios de ellos y sí, son súper eficaces, son a prueba de todo en el sentido que funcionan sin ningún problema. No, y la verdad es que he tenido buenos resultados. Tú ahí, ¿cuánto más o menos sale? A ver, en cuanto a costos, ¿cuánto saldría? A ver, un sistema de un... Mire, es que lo que pasa es que eso quería conversar yo también. Sucede que un sistema de este tipo, ¿cuáles son las contraindicaciones que tiene este sistema? Que para que funcione, este driver requiere una cantidad mínima de energía o de paneles solares, ¿no? Entonces, si tú colocas una bomba, si tú necesitas una bomba de hecho, esto funciona los que yo tengo como proveedores, de 0,75, el más chico funciona para 0,75, 3 cuartos HP, ¿cierto? Hasta 3 HP. 3 HP. Y para ese sistema, ya sea una bomba chiquitita o una bomba de 3 HP, requiero el mismo sistema fotovoltaico, ¿ya? Porque el controlador debería de cambiar su electrónica de potencia de manera tal de poder hacer tan distintos los equipos. Entonces ahí ya encarecería el producto. En realidad no, el proveedor no se va a dar la lata de construir uno para 3 cuartos, uno para un HP, uno y medio y así hasta 3, sino que construye uno solo para la gama entera. Entonces, para ese sistema dispuesto nosotros en, no sé, pues en Tiltil, por ejemplo, salía alrededor de 2.5 millones más o menos, sí, más IVA. Y era por las distancias, porque hay que ir una semana entera, todos los días, ¿cierto?, a ir a hacer la instalación. Entonces hay gastos de logística incluidos y todo lo demás. Esos son los costos. Sin embargo, como digo, también en sistemas off-grid hay un sistema off-grid que también está bien, bastante más en boga, está surgiendo bastante, que tiene que ver con sistemas de bombeo, pero el grupo motor bomba, tenemos acá un ligero controlador. Sucede que este sistema funciona con un motor en corriente continua. Entonces nos evitaríamos el uso del variador de frecuencia. Entonces, los paneles solar se conectan a un controlador, a un regulador de voltaje en cierta forma, y el regulador de voltaje alimenta directamente a la bomba. Y nos omitimos justamente todo este sistema. Entonces, si tú te das cuenta, para un motor de 1 HP, en este sistema, 1 HP, teníamos que colocar alrededor de 2.800 watts. 2.800 watts, que son casi 3 HP. ¿Ok? Para que funcione en forma óptima, habiendo desde un poco de luminosidad al amanecer, ¿cierto? Hasta el atardecer, funciona perfecto, sí. En cambio, en este de acá, si tú tienes uno de 1 HP, tú tienes que colocar
En potencia de los paneles solares, alrededor de 1.2, 1.3 veces la potencia del motor. Es un poco más nada más. ¿Se entiende, cierto? A lo que voy es que los costos asociados con este sistema es menor en cuanto a la cantidad de paneles solares, pero sucede que el motor aún existe un costo elevado por los motores de corriente continua. Y lo otro también, o sea, estos sistemas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, si se le echa a perder el motor de corriente continua, igual es más complejo encontrar un motor de corriente continua que uno alterno, que el alterno lo encontramos en la ferretería, ¿cierto? A 220 volts o 380 volts, ¿cierto? Entonces ahí existen las compensaciones por ahora, en cuanto a los pros y los contras de cada uno de estos sistemas. ¿Ya? Sí, los motores de corriente continua tienen mayor eficiencia. De hecho, la eficiencia, mientras usted tiene un sistema de regadío con una bomba de mayor potencia, mientras más potencia, mayor la eficiencia del motor. Y bueno, y también va a variar también de la marca. Sí, también hay unas marcas que están produciendo motores de mejor calidad y de baja potencia. ¿Mm? Hasta ahí, dígame. Yo pensé que era una mosca. ¿Cuánto te dura un panel solar? Ponte tú, porque se va a ir desgastando con el tiempo. Me Exacto. imagino, ¿te puede durar 10 años, por ejemplo? Sí. Los paneles solares tienen una vida útil estimada de 20 años. Al año 12º mantiene su potencia original. Y al año 20º se proyecta una merma de un 20%. Es decir, va a estar produciendo un 80% de la energía que se había dimensionado inicialmente. ¿Ya? Esos son para todos los equipos que son certificados, que en realidad hemos trabajado solamente con equipos certificados para poder dar justamente la garantía al cliente, ¿cierto? Y estamos ahí siempre atentos a cualquier consulta al respecto. Pero esa es la duración. ¿Pierde la eficiencia? ¿Se ensucian? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que estos equipos, a ver, los paneles fotovoltaicos están diseñados, son trozos de piedra que están cortados laminarmente y eso genera un semiconductor. Y como tal, el semiconductor sufre desgaste al paso del tiempo. Es decir, la configuración cristalina que tiene, ¿cómo explicarlo? La configuración cristalina que tiene ese corte, al momento de estar pasando energía, convirtiendo la energía solar, ¿cierto?, a energía eléctrica, ese traspaso genera desgaste al momento de pasar la energía. Y ese desgaste se ve evidenciado al 20º año con un 20% de caída. Eso es. ¿Sirve algo de lo que tú... Es que ves? el panel solar sigue generando, solo que en vez de generar un panel solar que lo compraste de 100 watts, ya va a estar generando 80 watts como máximo. Sí. No, no, por eso digo, es que después del año 20 el panel solar se estima de que en vez de estar si compraste el año 1, ¿cierto? Un panel solar de 100 watts, que cuando está en la mejor condición del sol y todo, genera 100 watts, perfecto. Y de hecho se pasa, ¿no? Nunca 100, es poquito más, siempre. Y sucede que al final del 20º año ya no va a estar en 100 watts cuando está el sol parado, sino que va a estar a 80 watts. Eso es lo que pasa. Y sigue así. Sí, sí, se puede seguir usando sin ningún problema. Ay. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no. Ahí sube, ahí conviene justamente comprar uno más, ¿cierto? Y así aumenta la potencia. Sí, sí. Y bueno, los valores justamente de los paneles solares hoy en día han bajado enormemente, así que eso también es una buena oportunidad. ¿Mm? ¿Perdón? ¿Etai? No, no. Paneles de 500. Ah, en la nueva tendencia, sí. Pero no conozco la marca Etai. Sí conozco otras más Que lo que coticé $117 el panel. el de 400, el de 500. Está a buen precio, muy buen precio. De hecho, Puesto en San Antonio. SIF San Antonio. pero el SIF, bueno, ese es otro tema para todos los que están aquí, yo creo. Yo he comprado un SIF y la verdad es que después suben los costos enormemente, mágicamente. No sé cómo, es que yo todavía no entiendo cómo cobran.
¿Y qué cobran? No, es que lo malo es que acá, bueno, disculpa, otro tema, pero ¿sí? Y bueno, sucede que acá cuando uno desembarca, va a los contenedores, empiezan a cobrar justamente cuando sacan los equipos. ¿Ah? Sí. Y varían enormemente, sí, me pasó 2 veces. Y cobraron distinto, todo distinto. Es otro tema larguísimo, lo siento. Bueno, por eso he recomendado siempre comprar con precio FOB, porque uno acá negocia antes de traer los productos con el agente aduanero, si es que son más de $2.000, ¿cierto? O 3.000 ahora creo que subió. De lo contrario puede ser una compra simplificada y tenéis que contratar solamente el transporte y un viejo que te saque los productos. Entonces es más barato. Bueno, seguimos. Entonces tenemos nosotros energías renovables, ¿cierto? No convencionales. Tenemos sistemas off-grid, que son sistemas off-grid en los cuales tenemos el sistema con un conversor, ¿cierto? El conversor requiere necesariamente, el más pequeño que comercializamos nosotros, requiere justamente una cantidad mínima de paneles solares, pero te sirve desde 0,75 hasta 3 HP. Listo. Tenemos el segundo sistema, que es un sistema que es un poquito más reducido, ocupa menos paneles solares, ¿cierto? De hecho, ocuparía la mitad de los paneles solares que tenemos allá. Los ocuparíamos aquí perfectamente para este sistema. Pero encarece un poquito el producto el sistema de bomba, que es un sistema con un motor de corriente continua, que no es muy común. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces tenemos acá estos dos sistemas y tenemos otra cosa más que no hay que dejar de lado, porque allá me hicieron la pregunta, ¿qué pasa si tenemos energía solar, cierto? Y sucede que no estamos ocupando la bomba. Entonces, hay una forma también que también lo hemos hecho y hemos analizado los dos casos, un off-grid y un on-grid, en cual a veces es conveniente calcular cuánto es lo que te va a consumir la bomba durante un periodo de un año. Y de manera tal de dimensionar un sistema on-grid equivalente a eso, equivalente a tu consumo, al consumo justamente que va a tener durante todo el año esa misma bomba funcionando. ¿Ya? Y ahí ahí se entregan datos como por ejemplo cuántas horas al día va a usar la bomba, y cuántos meses en el año también se va a usar la bomba, y también eso me han dado como dato. Entonces de esa forma yo calculo el gasto energético durante todo un año. Se hace un procedimiento justamente, hay un cálculo mediante un algoritmo y se dice, ya, esta es la potencia y que es mucho menor que en el caso anterior, que es de estos paneles solares. Muchas veces mucho menor. Entonces, lo que se ha hecho es que en ese caso, nosotros tenemos, por ejemplo, sistema eléctrico, ¿cierto? Esto simboliza más o menos lo que tenemos acá. Un sistema eléctrico, la casa o vivienda o galpón, lo que sea, ¿cierto? Y un tablero justamente de control de bomba. Y listo. Pero ¿qué sucede? Que ahora con el sistema on-grid, uno hace la instalación fotovoltaica, ¿cierto? Fotovoltaica, con un inversor. El inversor lo conectas a la red eléctrica y inyectas a la red eléctrica todo ese mismo consumo durante todo ese periodo de un año proyectado. De esa manera se amortiza lo que uno va a gastar con la bomba. Y esa es la otra forma. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a este tema? ¿On grid? Conectado a la red. ¿Cuánto te paga la compañía eléctrica por el kilowatt generado, inyectado? Mira, hay distintos tipos. Si uno investiga, claro, es que por eso varía. Varía de la casa, de la población, varía mucho. Tienen distintos valores. O sea, no es que varíen tanto, sino que tienen distintos valores. Claro. Entonces, la compañía eléctrica, si uno saca la cuenta, ¿cierto? Así, una regla de tres simple, por ejemplo, proporción, es 140 pesos por kilowatt hora. Kilowatt hora. Uno paga la energía, no la potencia. Ojo, esa es una diferencia que hay que acostumbrarse a ello. Uno, por ejemplo, el hervidor. El hervidor consume 2000 watts, pero no es tanto, porque a lo que voy es que va a durar 10 segundos y hierve el agua, ¿no? ¿Cierto? Si funcionara durante una hora, sería un consumo de 2000 watt hora. Pero como funciona solamente 10 segundos, es una proporción nomás. Entonces el gasto energético es bajito porque es poco tiempo. ¿No? ¿Sí?
90 pesos. Alrededor de 90 pesos en zona rural puede ser más. De 140 baja a 90, sí. Pero el truco, disculpe, disculpe. El truco es dimensionar un sistema fotovoltaico muy parecido a lo que usted está consumiendo. De esa manera, el tiempo de recuperación, hemos hecho los cálculos con unas gráficas que tengo, que puede ser entre 3 y 4 años, de acuerdo a los valores que tenemos nosotros, que igual son bastante rentables en Santiago. ¿Ya? Soy súper ignorante. Mira, en el Angry, On-grid, ese, sí, todo esto, sí, eh, es lo mismo. ya, Esa me refería, aquí lo ese, dejé en una casa, si ¿no? tú instalas uno de esos, ¿qué ¿Mm? se necesita? Una Ya. motobomba o qué sé Le- yo, no. algo, El sistema on-grid, lo único que dice es que usted va a instalar un sistema fotovoltaico, ¿ya? el cual ese sistema de generación fotovoltaica va a inyectar energía eléctrica a la red eléctrica. Entonces, ya. si usted en su casa, estando en Es su casa, claro. se conecta solamente al tablero principal de su casa. Ya. Así de sencillo. Se conecta directamente al tablero principal de su casa y va a preferir, bueno, durante el día uno tiene ciertos consumos de energía, el mismo hervidor, como decía, todo eso. Entonces, si estás generando energía eléctrica, esa energía va a suministrar tus consumos. Si tú no estás consumiendo, Ya. se inyecta a través del medidor, ¿cierto? Y sale a la red eléctrica y ahí se inyecta a la red. Igual es un Ya. procedimiento, igual, o sea, la normativa chilena que está justamente hace alusión a ello, los equipos que tienen que ser utilizados en estas instalaciones deben ser certificados, ¿cierto? Validados, homologados por la superintendencia. Se hace un trámite tanto en la superintendencia de electricidad y combustible, con un TE4 que se llama, como también debe hacer en paralelo el trámite con la compañía eléctrica, porque es ellos los que le van a cobrar a ustedes. Y ahí en esa cuenta es en donde se va a ver el consumo suyo y cuánto es lo que está inyectado a la red. Se hace la diferencia y usted paga solamente un saldo. ¿Ya? Y eso también se puede poner en un predio para regar. Por supuesto, de hecho tenemos ejemplos ahí, se los voy a mostrar también. Ya. Sí. Lo mismo, exactamente. Lo que pasa es que cuando decía yo que estas instalaciones tienen ciertos requisitos por la normativa nacional vigente, ¿cierto? Esos requisitos son que todos los componentes tienen que ser homologados por la SEC y además tienes un medidor. El medidor es bidireccional. Mide tanto lo que uno absorbe, ¿cierto?, de la red eléctrica, como lo que estás inyectando a la red. Cuando usted está en la casa, está funcionando, no sé, por el microondas, ¿cierto? El frigobar, ahí están a full el frigobar funcionando. Entonces, ¿qué sucede? El consumo es harto. Entonces, a lo mejor sus paneles solares no alcanzan a cubrir todo ese consumo. ¿Y qué sucede? En ese caso, la energía que está generando se va a todas sus cargas y lo que le falta viene de la red y lo suple, ¿cierto? Ahora, cuando usted apaga todo, se le acabó toda la cerveza, todo el asunto, ya no estamos planchando. Entonces, en ese caso, el consumo que tiene en su casa es muy bajo. Y ahí la energía que está generando alcanza y además le queda un saldo. Ese saldo se inyecta automáticamente acá, a la red. Y eso aquí genera dos cuentas, o sea, dos valores, dos conteos. Esos dos conteos son, uno, lo que usted ha consumido, y otro es lo que usted ha inyectado a la red. Y eso aparece en su cuenta y viene la diferencia y dice saldo a pagar 2 pesos. O saldo a pagar menos 10.000. Ujú. Ujú. No. Es que eso es lo que tiene. El sistema on-grid lo que pasa es que hace una resta nada más. A fin de mes hace una resta de lo que usted ha inyectado versus lo que ha consumido. ¿Ya? No es necesario estar ahorrándola, guardándola. Sí, por eso, exacto. Sí, pues sí. Sí, el negocio, ellos también tienen un negocio. Dígame. Sí. O sea,
también puede ser un galpón. Galpones también se han instalado. Ujú, sí. ¿Ustedes tienen estipulado el impacto ambiental que puede producir eso? No. No, no, No hacen ese cálculo. no, o sea, no he hecho ese tipo de instalación tan grande todavía, Ya, pero sí, se debe hacer un EIA, porque ustedes deben tener calculado un cuánta es la DEIA. energía que produce el panel solar al recibir el sol, Ujú, genera una temperatura del sol. Pongámosle 30 grados. poquito más, sí. Ya, 30 Sí. grados. Y al haber el panel solar va a generar 3, 4, 5 grados más que la radiación circular. Ujú. La flora y fauna, porque aquí estamos en un valle limpio. ¿Puede generar un impacto ambiental eso? Sí. O sea, si lo miramos fríamente, si tú tienes una zona en donde tienes un ecosistema, en donde vive una vegetación o flora, ¿cierto? Que en donde hay abejas, por ejemplo. Las abejas se queman con mucha facilidad. Generalmente se hacen eso en zonas en donde hay mucha radiación solar y no hay mucha vegetación de flora, por así decirlo. ¿Ya? Es recomendable. De lo contrario, hay zonas en las cuales están en laderas, ¿cierto? En laderas de cerro, en donde hay mucho, no sé, mucha maleza. Y eso sí, bueno, hay que hacerle siempre mantención a esas zonas, por lo mismo, por las malezas. Pero no, o sea, Claro, yo comparto tu punto de vista. yo lo decía porque nosotros tenemos harto árbol nativo. Y ahora ¿Ya? salió la ley que protege el árbol nativo. Ujú. Al moy, el peumo, el boldo, el lileni, el quillay, el espino. Mira, Y precioso. esa ley ya está aprobada. Ujú. Por lo tanto, si ustedes instalan paneles solares, deberían hacer también el estudio del impacto ambiental del sector que van a... Sí. Porque hay casas cerca, hay gente que no va a poder criar aves, pájaros. Lo que pasa es que, como tú lo habías dicho al Abejas. comienzo, exacto, ¿Mm? al comienzo, grandes instalaciones fotovoltaicas podrían generar eso, pero grandes instalaciones fotovoltaicas concentradas. Si tú haces en forma sectorizada, es totalmente distinto. Ahí no se requiere nada, afortunadamente. Ahí no habría problema. Exacto, Pero si exacto. hacemos una concentración en un solo sector, Es que, tendríamos un problema es que, grave. bueno, todos las hemos visto, ¿cierto? Aquí en Ravel, por ejemplo, hay varias, pero son zonas en las cuales no tienen vegetación. Está árido, totalmente árido. Entonces, y súper secano, exacto. Entonces, sí, ahí hay instalaciones y en el norte se ven bastante. Pero sí, yo coincido contigo que deberíamos incluir dentro de nuestros futuros proyectos un DIA, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental asociado con ello, lo cual se puede hacer. El equipo de Emilio está perfecto para ello. ¿M? Ya lo han hecho, para otras cosas, no para esto. ¿Ya? Son datos. Todos esos datos existen. Los paneles solares tienen una radiación térmica, ¿cierto? Tienen todos esos datos en los paneles de la manera tal de que es cosa de hacer un cálculo ingenieril nomás y se hace. Exacto, exacto. Y también hay medidas de mitigación para ello, en el sentido de que alturas de instalación, corrientes de viento y todo eso también se disipa. Entonces eso también influye. Vegetación corta, altura de instalación, separación entre paneles, entre bloques de paneles, también influye. Y ahí tenemos la capacidad de disipación. Ya. Y una instalación de 25 hectáreas de fotovoltaico Ya. le empieza a quemar a 5 kilómetros la redonda en 5 años, no queda árbol nativo, la gente se le mueren los árboles, no pueden producir flores, crear ningún tipo de animales. Mira. Aparte que los pájaros y los insectos se mueren todos. Mire, O yo sea, en no lo poco había tiempo leído, podemos pero tener un desierto de Atacama en Cuncumen. Una cosa yo no así. lo había leído, pero tiene mucha relación. Exacto. Estoy de acuerdo. Es harto. Sí, es harto. De hecho, ya ahí sería otro tipo de instalación. Ya no estaríamos dentro de esta ley, Que ¿ah? Por si acaso. lo consultaba yo porque aquí tenemos una cooperativa que quiere hacer eso, por eso lo consultaba. Y quieren ¿Ya? instalarse 30 hectáreas. ¿Y para qué quieren tanto? Ah, por el proyecto ese de 4 megas que tienen. Es que yo escuché, bueno, anoche estuve viendo la presentación que hicieron desde el minuto 19. Me dieron el tips desde el minuto 19 y sucede que sí, ahí dando un dato de potencia instalada, que es potencia de 4 megas de las bombas que ustedes tienen, ¿ya? Pero hay que ver el gasto energético, de energía, lo que les había dicho delante. ¿Cuánto es lo que se van a usar de esas 4 megas
cuánto es lo que se utiliza y por cuánto tiempo. De esa manera se podría hacer un cálculo. Si tenemos 100 hectáreas, a lo mejor no necesitamos las 100 hectáreas. Y de hecho, en esa página, en la página, ¿cierto?, de explorador solar, se puede hacer un cálculo fotovoltaico de acuerdo a la potencia que nosotros necesitamos. Y te dice inclusive cuánta área necesitas para eso. Y si tú le das la localización, también la puedes inclusive marcar. Esta área tengo y cuánta potencia puedo generar ahí. También. Y la ingeniería inversa, por así decirlo. A ver, para darle un poquito de claridad a este tema que hablamos. Ajá. Este es un generador diurno nocturno. Por lo tanto, tiene un acumulador. Ese acumulador es una central hidroeléctrica aprovechando una diferencia de Potencial. cuota Ujú. que hay en el sitio. 1. 2 megawatts. Ya. 4 en el día, 2 en la noche. Ujú. Porque eso es lo que requiere el sistema. Ujú. Y el tema medioambiental son 6 parques, o ¿cómo los llamamos? Parques fotovoltaicos. Granja. repartidos. No está, o granjas, Sí. no están concentradas todo en un sitio. Sí. Este proyecto lo está elaborando, estamos en la etapa de idea, afinándola, la Universidad Federico Santa María. Ujú. No se está dejando de lado ninguna variable Perfecto. y está en etapa de idea. Claro. Una factibilidad técnica, ¿no? Una Etapa de factibilidad. factibilidad técnica. Exacto. Supone que es el cerro de la arriba donde no hay vegetación. Se Sí, no. supone que es en esa... Sí, yo creo que todos estos proyectos son viables siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Estas Todo se granjas puede hacer. pueden estar distribuidas también en lo que vimos hoy día, Ujú. en la distancia entre la cooperativa y la fuente de consumo. Y el punto de consumo, que hay 4 kilómetros. Ustedes tienen una caída, ¿cierto? Una caída de potencial, o sea, perdón, una energía potencial por el mismo Correcto. fluido que baja, ¿cierto? Correcto. Por ductos, por tuberías Por HDPE. por ducto. Sí, ya. ¿Y tienen turbinas de regeneración? No, de todo esto está en proyecto. No hay nada. Ah, ya, pero ¿están pensando en turbinas de regeneración? Así es. Ya. Ok, yo escuché también acá, y bueno, y en la misma página que les mencioné al comienzo, se pueden ver también las corrientes eólicas que existen por acá, el viento. Se pueden, para poder minimizar justamente o disminuir justamente estos riesgos que existen, se pueden hacer una suerte de distintos tipos de energías renovables. Energía eólica, energía potencial, energía justamente, las mismas turbinas, ¿sí? Energías renovables también son, o sea, la energía renovable, la energía generada, ¿cierto? Por turbinas es energía renovable también, ¿ya? Entonces, esa es una, la solar, eólica y la de la turbina. Yo creo que sería un muy, muy, muy lindo proyecto. Ujú. Combinado, combinado. De hecho, o sea, si tienen esa bajada, ¿cierto? Y tienen turbinas de regeneración, sería fantástico. O sea, se aprovecharía la misma energía. En vez de tener elementos disipadores de energía, el elemento disipador sería la misma turbina. Para que no tome tanta velocidad al bajar. Si tienen elementos disipadores, seguro. Siempre se dimensionan de esa forma. Se diseñan de esa forma. Entonces, el elemento disipador de energía de la caída de agua, que sea justamente la turbina, disminuye la velocidad y además generas energía eléctrica y la puedes inyectar a la red o almacenar si es que se requiere almacenar. Pero el almacenamiento ya es otra cosa, involucra muchos costos. Eso hay que tenerlo claro. Si alguna vez quieren almacenar, hoy por hoy, efectivamente, almacenar, comprar baterías, es bien costoso, muy costoso. Generalmente duplicaría casi el proyecto. ¿Alguna consulta más? Dígame. En el desierto, Sí. aquí en Chile, ¿de qué tamaño son? Más o menos. ¿Cómo? Yo he visto en la televisión proyectos que muestran paneles solares que están haciendo centrales. Para tener una idea, porque hablaban de un ¿Unas que son proyecto de- circulares? Sí, unos circulares. Ah, ya, ese es otro, no, es otro tipo de energía. Esos son energías concentradoras solares. Lo que hacen es que... ¿Han escuchado hablar del motor Stirling? No.
No importa, no importa. Bueno, es un sistema muy parecido. Lo que hace es que son una suerte de espejos dispuestos en forma circular y de ahí una torre central. La torre central capta toda la energía calórica que tiene y calienta un fluido, un gas, agua, lo que sea. Y ese calentamiento de fluido genera movimiento. Y ahí genera. ¿Ya? Ese es uno de los métodos. Y son concentradoras solares. No son paneles solares, son espejos solares, más que paneles solares. Ese es el funcionamiento básico. ¿Mm? Perdón, un poco siguiendo la línea de Francisco, ¿cuánta cantidad de paneles se considera que todos ellos juntos podrían producir ese daño ecológico? ¿Qué cantidad? ¿De cuánta estamos hablando? Es que, por eso digo, va a depender, ahí hay que hacer un estudio un poquito más Números. profundo, yo no lo he hecho. Va a depender de la tecnología de cada uno de los paneles. Hay productos chinos, productos alemanes, japoneses, de todos lados, y algunos se meran un poquito más que otros, ¿no? En calidad y las características técnicas de cada uno de los equipos. Entonces, efectivamente, ellos tienen una componente que es la radiación, el calentamiento que tiene cada uno de esos dispositivos, ¿ya? Porque tienen capacidad de disipación, pero otros que se calientan y mucho. Y requieren, o sea, hoy por hoy todos se calientan, todos, ¿ya? Unos más que otros nomás. Bueno, y el hecho es que habría que hacer un cálculo justamente de la cantidad y todo. No, yo la verdad no lo tengo al dedillo. Lo podría hacer, pero no. ¿Incluiría ese factor al momento de tomar una resolución y decir, sí, esto va a producir un problema ecológico? Es que ¿o va a no? ser necesaria una declaración de impacto ambiental ante esa Sí. eventualidad. Ajá. Una DIA, que Ya. eso es una declaración. Y te No, lo están es, exigiendo en este minuto, en el fondo. se lo están, no lo sé. ¿Le están exigiendo Deberían algo? estar No, exigiendo, ¿no? no, no. No, Es que no sabía. Ujú. Sí. Ajá. Ya. Pero eventualmente si se aprueba el proyecto y todo lo demás, Ujú. me imagino que para que funcione esto ya debiera tener un estudio de impacto ambiental. ¿No? Es que hay pasos a eso. Y el estudio de impacto ambiental, hasta cierta potencia o dimensión del parque, tú requieres solamente una resolución. Una DIA. Por la de- DIA. A partir de cierta dimensión requiere ya un estudio Un estudio. Y eso ya es otra cosa. Son Esa es mega la razón proyectos. principal por qué se subdivide en 6 granjas, justamente para Ujú. evitar esa declaración de impacto ambiental. Porque eso podría ser una traba insalvable. Ahora, con respecto a contaminación, cuidado con el tema. ¿Saben ustedes cuál es la contaminación por CO2 en Chile en kilotonelada? Yo no me acuerdo. Pero sí, lo que sí me recuerdo es que el 80% de las emisiones de CO2 en Chile vienen de las plantas térmicas. Son las generadoras eléctricas térmicas. Entonces, hay que poner en la balanza todo. O sea, Por ¿cómo, eso cómo se están cerrando. disminuimos estas emisiones, que son altísimas y que son las que están provocando el cambio climático? Absolutamente, pero hay que ir hacia la jerga. No queda otra alternativa. Es una buena alternativa la que acaban de conversar ustedes. O sea, eso de sectorizar justamente, de separar este posible problema, separarlo, ya se eliminaría justamente ese problema. ¿Ya? Diga. Para que sea distinto y no hacer un estudio de impacto ambiental. Mm, No. no. Estamos como los Ya. pobres. Es que esta es una ley incipiente. ¿Mm? Es una ley incipiente. Ujú. Eso. Y esto es, yo creo que más bien. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Emel. Efectivamente, esto es un estudio que estamos teniendo nosotros como país, en realidad, y de hecho estamos marcando pauta a nivel América, en cierta forma.
estamos siendo vistos por todo el mundo por el crecimiento exponencial que tenemos justamente con las instalaciones fotovoltaicas y otros temas más. Entonces, asociados con la sustentabilidad. Y como dice, no teníamos todavía un precedente, entonces estamos todavía probando. Y estas consultas, estos cuestionamientos que tenemos hacen de que hagamos un poquito más perfecto esto, ¿ya? Porque si nosotros digamos, no, démosle nomás, démosle. No, no es el punto. Ujú. Unas horitas más, meter un poquito de cálculo y sería. Ujú. El futuro de los que vienen más atrás. Exacto. Mm, Claro, con La tierra todo. no es de nosotros. En 10 años más a lo mejor no vamos a estar nosotros y le vamos a dejar el cacho a la... Ujú. Ujú. Ningún problema. Usted denle nomás todas las preguntas que quieran. Por eso que tiene también usted HDPE y no planzas. Por lo mismo, porque el tema no radica en usar menos plástico, sino que en utilizarlo inteligentemente. Si dura 10 años y no medio año o un año, es mucho mejor. ¿Mm? Esto está en etapa bien incipiente y voy a decir otra variable más. Los parques solares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cada día son más. Pero la luz solar funciona, voy a decirlo de una forma brutal, de las 8 a las 20 horas. Después no hay luz solar. Ujú. Por lo tanto, no hay energía solar. No hay energía fotovoltaica. Sí. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Con una batería. Pero una batería de 2 megas no es una batería chica. Es Es una cuestión enorme. enorme. Mm. Contaminante, a más no decir. Sí. Ahora están Entonces, saliendo baterías ¿cómo libres. solucionamos ese tóxicos. problema? Y por eso que la propuesta es interesante y que la tengan siempre presente. Especialmente Francisco, que veo que tiene algunos cuestionamientos. Se bombea en el día agua a una piscina arriba. Esa agua en la noche deja caer, hace funcionar una turbina y así se genera la electricidad en la noche. Es como una matriz eléctrica que normalmente Chile va a tener que tener en el tiempo. O sea, es una réplica de la matriz eléctrica de Chile. Como se los dije antes, es súper eficiente ese método. De hecho, nosotros lo hemos diseñado en papel, ¿ya? En el cual justamente para las mineras se utiliza eso. No el mejor ejemplo, ok, no el mejor ejemplo, pero sí lo hemos hecho. Finalmente, no sé si esto se va a ejecutar o no, pero hemos estado trabajando muchísimo en el tema y teniendo en cuenta el máximo de variables posibles y trabajando con gente, en este momento, en este caso, con la Universidad Federico Santa María. Hoy día estuvieron aquí. Empresa privada, no. Aquí no es un tema comercial nada más. Hay un tema de que abarca todos los ámbitos. ¿Me permite? Voy a continuar con esto y seguimos. ¿Ya? Está bueno. Ok, rápidamente, si son 5 o 6 casos que tengo acá, un caso son proyectos chiquititos, que en este viene siendo un caso hecho en Tiltil de 1500 watts, el cual fue una instalación on-grid. Bueno, fue planificado en una zona, al final no era viable porque daba sombra, así que dijimos, oye, instalemos en el techo. Y efectivamente y quedaron súper bien. Estos son equipos marca Jinko Solar, muy buenos, ¿ya? Muy buenos eran estos equipos. Y la verdad es que se instalaron 1500 watts y nada, espectacular. Un sistema, este es un inversor solar marca Solis, también muy económico y bueno, y se conecta directamente a la red. ¿Para qué nos sirvió esto? Para suplir justamente la energía de un sistema de regadío que se implementó y se implementó mediante este control horario más este partidor y un controlador acá adentro, y lo que hicimos es que esto una vez programado, usted se olvida de este tema y funciona solo en las horas programadas. Se enciende solo, se apaga solo y ningún problema. Y toda esta energía que usted ocupa aquí es suplida por este y más todavía. En realidad generaba mucho más. Ujú.
Dígame. ¿O si es necesario cambiar? El requisito para esta instalación fotovoltaica on-grid es que su casa esté normalizada por la superintendencia, tenga el certificado TE1. Es un prerequisito. De lo contrario hay que hacerlo. De lo contrario hay que hacerlo. Es un trámite. Pero se debe hacer. O sea, se debe hacer. ¿Ya? Es lo único. Siguiente caso, hicimos también uno de los del Tintil, si se percatan, son 10 equipos fotovoltaicos de 280 watts cada uno, sumaron 2800 watts, lo que había dicho en un comienzo, que es un conversor, ¿cierto?, que requiere justamente esa cantidad de paneles para que funcione, y funciona y es aplicable tanto para 3/4 HP hasta 3 HP. Este es el equipo, ya montado. Nos preocupamos justamente con un buen sistema de protección y de control, que vendría siendo unos fusibles para la entrada en corriente continua, lo cual es el más eficiente justamente de los fusibles. Tenemos un tablero bastante hermético IP54, el cual sirvió para estas lluvias que hubo hace un tiempo atrás sin ningún problema. Este otro sistema, que también tuvo un grado de complejidad, lo hicimos en una ladera, y se hicieron unos suples justamente de metal enterrados y pasó el viento, pasó todo sin ningún problema. Ahí está montado. El mismo, tenemos el equipo ya en formato, de manera tal de dejar todo súper seguro. Este fue uno en el norte de la misma calidad, o sea, del mismo tipo anterior, solo que en este caso, este equipo fue conectado también a la red eléctrica, porque también estas bombas funcionan durante la noche. Entonces, la bomba, con el control horario y todo lo que había mostrado antes, ¿cierto?, funcionaba de día y de noche, ¿cierto? Si en la noche no teníamos energía eléctrica, era suplida por la energía de la casa, del INIA. Este es un centro de estudio. Y lo mismo. Este es residencial. Y este fue un proyecto on-grid de 10 kilowatts. Es bastante grande. Fue hecho el 2019 de 38 paneles solares, dispuestos todos en techo, y ocupamos unos equipos, ahí están dispuestos los equipos, los inversores, y estos inversores fueron dispuestos allá arriba en el techo. Si se percatan, yo los fui a ver, no sé, como 6 meses después, teníamos ya casi 3 megas, un mes, 3 megas ya generados en ese periodo. Y funcionaron de maravilla. Este es un equipo chino, el cual tenía características muy parecidas a lo que se usan en la industria, que es una marca SMA. Sí, seguramente todos lo conocen, es un alemán, SMA, y la verdad es que es muy, muy parecido, solo que en la homologación acá en Chile fue un poquito complicado porque no tiene para visualizar los parámetros de programación del equipo. Entonces, se tiene que implementar con un sistema de protección externo, que vendría siendo este equipo de acá, que es un relé que detecta todas las señales, y aquí dentro tengo contactores, protecciones justamente para el sistema fotovoltaico y para las personas. Y yo he implementado de esta forma. No tengo un intermedio. Y eso sería. ¿Más preguntas? Habría que regularizarla ante el SEC. Claro. Para poder hacer una instalación on-grid, siempre la casa o la vivienda donde nos vamos a conectar tiene que estar regularizada ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Sí. Es decir, que tiene que tener su certificado T1, que es muy sencillo. Si no están, consúltenlo por ahí, si no va a ser difícil. Claro, claro. Y dependiendo de la potencia que tengan ahí en su vivienda o casa o edificio, ¿cierto? Va a depender del costo y de la cantidad de documentos que se presenten, la cantidad de planos que se presentan. No, eso es baratito. Ya. Bueno, ¿tenemos Dime. alguna otra consulta? Ya, bueno, le damos las gracias entonces a José por la presentación que nos ha hecho el día de hoy. Gracias. Con Emilio después, en la última presentación del día, podemos ver temas de financiamiento de este tipo de infraestructura para los proyectos de riego. Y
respecto de eso también, y sobre lo que preguntaban de la certificación, cuando se implementan este tipo de sistemas, se hace con consultores que son especializados en aquello. Entonces ahí va como todo el pack. Ya pues, entonces, pasen por favor al coffee, 15 minutos, y volvemos con las dos presentaciones. 15 minutos, por favor, se los pido encarecidamente para que no se nos haga de noche y se ponga frío.